Tengo en mis manos el que quizás sea uno de los gama media más completos del mercado, el Oppo A98 5G. Un teléfono que trae de todo un poco: diseño, potencia, buenas cámaras y un precio bastante tentador. Revisemos a detalle este Oppo A98 5G a ver si es tan bueno como pinta. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Este Oppo A98 5G tiene un precio muy pero muy atractivo. Tiene más o menos un año que salió al mercado y ya anda rondando los 4.220 pesos mexicanos, unos 230 dólares aprox. Se lo pongo el precio en dólares como referencia nada más. Lo encuentras en Mercado Libre y si te pones de suerte, como hay tantas promociones últimamente, lo encuentras por debajo de los 4.000 pesos. ¿Qué les parece? En la cajita, además del celular, por supuesto, han incluido una funda de silicona suave. También han incluido cable de carga y cajita cargadora de 67 vatios y este adaptador porque viene con la cajita de carga europea. Los manuales y el pinchito de toda la vida. Ya no han incluido más nada. Destaca por un diseño sobrio y elegante. Disponible en dos colores. El Cool Black, este que está acá, y el Demi Blue, este último con un toque tornasolado. Ya sabe que se pone muy creativo con los nombres de los colores. Es un teléfono mediano, mide 165.6, 76.1 y de grosor 8.2. Bastante ligero, pesa 192 gramos. Los bordes, como pueden ver, son bordes planos, así que esto es perfecto para el agarre. No tienes la sensación de que se te va a caer de forma constante. Atractivo módulo de cámaras traseras dispuesto en vertical sobre un marco que contrasta con el resto del panel trasero y le da un toque de elegancia si cabe a este telefonito. Ahí han escrito la leyenda Innovative AI Camera, que pues ya te deja ver lo que viene porque la cámara usa mucho la inteligencia artificial para mejorar el resultado de todo, fotos y video. Altavoces duales que suenan muy potentes y sin distorsión, uno en la parte inferior y otro aquí en el bordecito superior del vidrio del panel frontal. Han mantenido el jack de 3.5 que cada vez hace menos falta, pero bueno, se agradece que lo hayan puesto. En el diseño creo que la han clavado. Apostar por el minimalismo siempre es algo seguro, si lo saben hacer, por supuesto, y los de Oppo lo han conseguido. El teléfono se siente y se ve premium cuando lo tienes en manos. ¿A ti qué te parece? La pantalla es algo que vas a disfrutar muchísimo. Panel LCD TPS de 6.72 pulgadas, Full HD Plus, las dimensiones son de 2400 por 1080 píxeles, totalmente plana. Para mí la mejor manera de tener una experiencia inmersiva, te evitas los reflejos de las curvas. ¿A ti cuál te gusta más, plana o curviada? Bordes laterales mínimos y simétricos. El ratio es de 91.4%. Solo el borde inferior es ligeramente más grande, pero los de la marca lo han hecho bastante bien porque se disimula. Cuando lo tienes en mano, casi no lo percibes. Para que todo fluya, lo han dotado de una tasa de refresco de 120 Hz y una frecuencia de muestreo de 240 Hz. En condiciones de mucha luz no tendrás ningún problema. 550 nits de brillo estándar y llega hasta los 650 nits cuando estás bajo la luz del sol. Trae cristal templado Panda 1681, yo no lo había oído mentar, que tiene resistencia 9H y soporta golpes y arañazos. Pero para mayor seguridad siempre les recomiendo ponerle una mica adicional y así te quitas de bronca. De potencia está muy bien servido. Monta el Snapdragon 695 de 8 núcleos y hasta 2.2 GHz. Los benchmarks sintéticos le otorgan una muy buena puntuación a este procesador, más o menos a la par del Exynos 1280 de Samsung. Si quieres más potencia, pues obviamente vas a tener que pagar más, no lo que estás pagando por este Oppo A98 5G. Con este procesador vas a poder hacer lo que quieras sin que te deje tirado. Editar video, consumir contenido y un largo etcétera. Para la multitarea tampoco tendrás problema. Trae 8 GB de RAM de tipo DDR4X, bastante rápida, a 2133 MHz y de almacenamiento 256 GB, que no es expandible, pero yo creo que con ese es ya un almacenamiento estándar con el que podrás bajar muchísimos juegos y muchísimas cosas aquí a este telefonito. Aunque no es un procesador orientado al gaming, sí podrás echarte tus partiditas muy a gusto. Un desempeño bastante decente. No tendrás la potencia de un gama alta, obviamente, pero para un usuario promedio no tendrás quejas. Te dejo aquí a un ladito algunos benchmarks en juego para que te des cuenta que no está nada mal y puedes alcanzar muy buenos FPS y un buen rendimiento durante todo el juego. Obviamente que estos resultados pueden variar dependiendo de la calidad de los gráficos que ponga y del dispositivo y la temperatura y mil cosas más, así que no se azote. La idea en general es que te puedes echar tus partidas sin ningún problema con este Oppo A98 5G. En cuanto a posicionamiento, más de lo que esperas. Integra Beidou, GLONASS, Galileo, QZSC
y el GPS de toda la vida, así que las métricas que tenga serán muy precisas. Y por cierto, también integra NFC. Un apartado en donde este telefonito sorprende es en las cámaras. Cámara frontal de 32 megapíxeles f2.4 con lente 5P para mayor nitidez y calidad en la imagen. Obviamente, si activas la opción de que la inteligencia artificial te ayude, tendrás unas fotos y unos videos espectaculares. No tendrás ninguna queja de la selfie, las quejas de origen con tu mamá. Pero con este telefonito te van a salir casi perfectas. Graba video a 1080p y aunque no tiene estabilización, si tienes un buen pulso medianamente estable, tendrás un buen resultado. Aquí te dejo una prueba de vlogging para que tú me digas qué te parece. Y este es un test de vlogging con la cámara frontal de este Oppo A98, que no trae estabilización, pero eso lo puedes corregir por medio de software después en Google Photo o en alguna otra aplicación. ¿Qué tal ven la calidad del video? Que pueden grabar solamente a 1080p a 30 fps y la calidad de los micros nativos de este teléfono. ¿Es posible vloguear con él? Pues claro que sí, todo depende del pulso que tengas. Las cámaras traseras son las que más destacan. Triple sensor, trae un sensor principal de 64 megapíxeles con f1.7, el ángulo de visión 79 grados, que es bastante amplio, lente 6P, así que tendrás fotos muy bien definidas. Soporte de autoenfoque, también trae un lente mono, que este es más de soporte de 2 megapíxeles con f2.4. Ahí el ángulo de visión es de 89 grados y un lente 3P. Pero básicamente es un lente de apoyo. Las fotos son realmente buenas, no tienes que ser un experto para que tengas un buen resultado. Si activas el modo inteligencia artificial, pues tendrás una ayudadota y todo va a quedar perfecto. En fotos y videos no vas a tener ninguna queja. La probé a contraluz, en sombras, a plena luz del día. El resultado fue sorprendente. Puedes llegar a tener algún tema con el balance de blanco, pero lo único que haces es tocar la pantalla, ajustarlo y listo. El video y la foto te van a quedar perfecto. También puedes tomar fotos de alta definición a 64 megapíxeles para mayor detalle, pero esto solo te lo recomiendo cuando necesites mucho detalle en la foto, porque ya saben lo que pesa una fotografía de 64 megapíxeles. También tiene un lente microscopio de 2 megapíxeles f3.3 y ángulo de visión de 65 grados. La lente de 3P, 5.5 milímetros de disparo, 20x y 40x de zoom. Esto te va a permitir hacer unas fotos macros increíbles, señores. Si disfrutas de los detalles, de las pequeñas cosas, pues este lente te va a encantar. En video podrás llegar hasta 1080p a 30 fps o 720p y 30 fps, que la verdad que no creo que nadie use ya el 720p, porque ya esto, el estándar es el 1080p en todas partes. También tiene estabilización electrónica, así que si no tienes pulso de maraquero tendrás unos videos bastante cinematográficos. Si no, durante la edición ya lo puedes estabilizar un poco más y tener un resultado mucho mejor que en video. Aquí sí se echa en falta, señores, el 4K, por lo menos en las cámaras traseras. Es cierto que las redes sociales la mayor parte es en 1080p, pero un teléfono ya de esta gama, más o menos los competidores, ya tienen 4K en una de las cámaras traseras. ¿Tú qué opinas? En software no hay mucho que decir. Corre Android 14 con la capa de personalización de Oppo, que es el ColorOS ya por la versión 13.1, es decir que está súper bien pulida. A mí es una de las capas que más había oído hablar bien de ellos. La capa de personalización de Oppo es muy parecida a la de OnePlus, que en eso sí he revisado varios teléfonos y me gusta mucho. Una capa con un diseño muy cuidado, minimalista y los iconos muy bien definidos. Aquí han cuidado de no poner demasiadas animaciones para que la experiencia de usuario sea la óptima. Y con esto que el teléfono fluya y tú como usuario lo agradeces. De batería bien serviditos, 5000 mAh, que ya se ha convertido en un estándar en el mercado. Acepta carga rápida de 67 vatios y por supuesto han incluido la cajita de carga. Se cargará totalmente de 0 a 100 en 53 minutos, señores. Aunque con 15 minutos tendrás 45% de la carga. Vas a estar seguro todo el día. En resumen, señores, es este Oppo A98 5G el teléfono que debes comprar. Es sin lugar a duda uno de los teléfonos más equilibrados de la gama media. Tiene un diseño hermoso que lo puedes ver, minimalista pero bien logrado, una pantalla de excelente calidad, cámaras muy buenas que se ayudan con la inteligencia artificial, pero ahora todos lo hacen, y una potencia suficiente para que puedas jugar a gusto o correr las tareas del día a día sin ningún problema. Lo único que le faltó fue el 4K en grabación en video, pero se perdona por el precio tan contenido que tiene. Totalmente recomendable. ¿Ustedes qué opinan? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Oppo A98 5G.
Si así fue, deja tu like, comenta cualquier duda que tenga que con gusto te respondo, y si no te has suscrito te invito a hacerlo porque me encantaría tenerte de vuelta aquí cada semana que subo video de todos los temas. Recuerda, esto es GTEC MX, yo soy Gunter y nos vemos la próxima semana.